¿Cómo le va? Bienvenido a esta edición de Veracruz 2024 en lunes 15 de abril. Le doy la bienvenida, le deseo una excelente semana, la tercera semana del mes de abril. El analista político más leído, más escuchado en nuestro país en estos días, Macario Schettino, quien es veracruzano, por cierto, es de aquí de Orizaba la Bella, publicó que sea quien sea la mujer que tome posesión de la presidencia del país el 1 de octubre, no contará con la mayoría absoluta en el Congreso e irremediablemente se va a enfrentar a una crisis fiscal, presupuestal sin precedente. Y explica, los ahorros de los últimos 25 años de los mexicanos se tiraron, se dilapidaron en los primeros 2 años de esta administración, de la de López Obrador. Se acabaron los ahorros de 25 años. Pero además, como no había con qué seguir, se pidió prestado. Este año, ya lo supimos, el préstamo a México es de 2 billones de pesos, 2 millones de millones de pesos. Así que la próxima presidenta va a heredar una crisis fiscal impresionante, entre otras situaciones, porque esto súmele el tener persistentemente más de un centenar de homicidios y desapariciones cada día, un sistema de salud más precario, totalmente inútil, que tiene al borde de la insurrección a quienes más lo padecen. Pemex en ruinas, Dos Bocas requiriendo más y más billones sin producir ni una gota, el Tren Maya que también va a requerir más dinero para terminar el proyecto original y para reparar los errores de construcción de lo que sí se construyó, el AIFA perdiendo dinero todos los días. Y así el análisis de Macario Schettino sobre cómo será el día que tome posesión la nueva presidenta de México, porque será mujer, sin duda. Pero además, en otro análisis afirma que si vota el 50% del padrón, irremediablemente ganará Claudia Sheinbaum. Si vota el 65% del padrón, podría ganar Xóchitl Gálvez. Será difícil el comportamiento de una y de otra, dependiendo de quién sea la que gane la presidencia, pero será difícil, muy difícil, más difícil para una que para la otra. Lo invito a seguir a Macario Schettino, quien ha estado aquí en Veracruz 2024 y en Escopio Digital conversando con nosotros sobre estos y otros temas. La denuncia presentada por una persona anónima y la orden de la Suprema Corte que preside la ministra Norma Piña contra el ministro en retiro y el expresidente de esa Suprema Corte, Arturo Saldívar, ha generado un gran revuelo en México y ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia, la integridad en el Poder Judicial. Las supuestas presiones y la forma en que pudo haber utilizado a jueces y magistrados para favorecer intereses personales, ofreciendo a su vez respaldo político, dinero, ascensos, han levantado serias preocupaciones sobre la conducta ética y la idoneidad para ocupar un cargo tan relevante en el sistema judicial del país de este ministro en retiro. Para algunos, el ordenar una investigación hasta las últimas consecuencias, Norma Piña, hizo lo que sería el inicio de una guerra judicial contra AMLO y de acuerdo con lo que se percibe va a investigar a todos los jueces y magistrados que fallaron a favor de la Cuarta Transformación. Se van a investigar fallos judiciales que posibilitaron la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los permisos para el aeropuerto en Santa Lucía, el AIFA, las autorizaciones para la construcción del Tren Maya, entre otros. De acuerdo con la denuncia anónima que dio origen a la investigación ordenada por la ministra presidenta, y al respecto de una vez le dijo, Norma Piña ha dicho que es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial para esclarecer los hechos. De acuerdo con la denuncia presentada, hay información y evidencia respecto de que siendo presidente de la Corte, Saldívar utilizó o presionó a otros ministros y magistrados para favorecer acciones irregulares, ya le dije, en la construcción del tren, en la del AIFA o el Instituto de Fertilidad Asistida, en la eliminación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si estas acusaciones resultan ciertas, serían extremadamente graves, socavarían gravemente la integridad y la confianza en el sistema judicial y en las instituciones gubernamentales. Originalmente se trató de una denuncia anónima, pero hay personal del Poder Judicial que ya expresó su decisión de presentar a su vez nuevas denuncias con su nombre y firma sobre este tema. La posibilidad de que la investigación ordenada contra el ministro Saldívar sea interpretada como una revancha de la ministra Norma Piña hacia la disminución del presupuesto del Poder Judicial que ordenó el presidente López Obrador, pues es una perspectiva viable. La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México ha sido objeto de debate y tensiones en los últimos 2 años, especialmente en lo que respecta a la autonomía y la independencia del Poder Judicial frente al poder político.
En los últimos meses ha quedado claro el intento de López Obrador por debilitar o subordinar al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Más de 20,000 millones de pesos se han disminuido del presupuesto anual para la Suprema Corte. Por lo tanto, aunque es comprensible que algunos puedan interpretar la denuncia como parte de un conflicto más amplio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México, es importante que la investigación se lleve a cabo de manera objetiva, imparcial, centrándose en los hechos y en la presunta responsabilidad del ministro Saldívar. La credibilidad y legitimidad del Poder Judicial dependen de su capacidad para actuar con independencia y en defensa del Estado de Derecho, más allá de cualquier consideración política o presupuestaria. Rocío Nale hizo este fin de semana al menos 2 posts en sus redes sociales que llamaron la atención. La primera de ellas felicitándose, autofelicitándose por su cumpleaños. Felicidades pues, señora. Y otra publicación, la de una carta que presentó diciendo ser una mujer de trabajo, de retos y resultados, que con seriedad y respeto se ha conducido en su vida profesional y privada y que ante el nado sincronizado de notas sin sustento, emitía un comunicado en el que primero asegura que su declaración patrimonial, que dice presenta desde hace 10 años, es pública y puede ser consultada por cualquiera. Narra la construcción de su casa en Coatzacoalcos desde hace más de 25 años y el por qué compró un departamento en Monterrey y cómo lo hizo y que ya no hay más propiedades. Dice que renta una casa que habita temporalmente en El Dorado, en Boca del Río, y renta otro departamento en la Ciudad de México. Una carta que refiere la intención de dar acuse de recibo a las denuncias públicas y mediáticas que la tienen inmersa en un verdadero escándalo de corrupción, pero no aclara nada respecto de estas acusaciones de enriquecimiento inexplicable y de compra de mansiones. Porque las propiedades que dice rentar, por ejemplo, la del Dorado, tiene un valor de más de 50 millones de pesos y está en nombre de una de sus sobrinas. Su propiedad en Monterrey, el departamento del que ya todo México está enterado que tiene un valor superior a los 24 millones de pesos, está en la escritura a nombre de su esposo, un jubilado de Pemex, que también ha sido exhibido por el monto de su jubilación o de sus jubilaciones, porque de acuerdo con documentos que están circulando profusamente en redes, fue jubilado 2 veces por la empresa paraestatal. Bueno, una carta que, insisto, no aclara, pero que informa que lo que ella opina es que sus opositores atacan, violentan y denigran a mujeres involucradas en el contexto político, porque su vida y su actuar es tan turbio y corrupto que pretenden enlodar a todos quienes se cruzan en su paso. Tampoco dice que atenderá los requerimientos de la Fiscalía General de la República para presentar las pruebas y evidencias de lo que ahora ella sostiene, que todos son ataques, calumnias y violencia política en su contra. Al respecto y a pregunta directa, Pepe Yunes, el candidato opositor, aseguró que a pesar de su comunicado, Rocío Nale sigue sin aclarar de dónde salieron los recursos para adquirir las propiedades que están a nombre de su familia, ya que a excepción de la casa de Coatzacoalcos, todas las demás fueron adquiridas a partir de que inició en el servicio público. El problema de la señora Nale no es que sea zacatecana. El problema es que es inepta o corrupta, o las dos cosas, señaló el empresario Claudio X González en la ciudad de Jalapa. X González, el enemigo público número 1 del presidente López Obrador, estuvo en Veracruz y en su capital, Jalapa, para acompañar a Pepe Yunes en un evento y apoyar también la candidatura de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz. Veracruz ya tiene un gobernador inepto y corrupto, señaló el empresario, diciendo que Cuitláhuac García Jiménez interviene en el actual proceso electoral para favorecer a Rocío Nale, que vive escándalo tras escándalo. Pero en general en todo el país, dijo Claudio X González, hay una elección de Estado en marcha. Están abusando, el presidente, su gabinete, los gobernadores, los presidentes municipales están usando los recursos de los mexicanos para hacer campaña en lugar de atender la salud, la educación, la ecología, las mujeres, la seguridad. Tienen todo descuidado, menos las campañas, dijo este empresario. El evento al que acudió Claudio X González fue el encuentro ciudadano Tú propones, Pepe Yunes escucha. No solo quiero ser un gobernador que escuche la sociedad civil, gobernaré con la sociedad civil, aseguró Pepe Yunes en este encuentro con representantes de organizaciones ciudadanas nacionales y estatales, ante quienes también se comprometió a someterse a la evaluación y el escrutinio públicos. Ayer domingo, en un ambiente de cordialidad, de apertura, de entusiasmo,
el candidato a gobernador escuchó a ciudadanas y ciudadanos que le plantearon preguntas y propuestas en educación, salud, atención a jóvenes, desarrollo económico y apoyo a las empresas locales. Pepe insistió en que no solo quiere ser un gobernador que escucha a la sociedad civil, sino que va a gobernar con ella, y se comprometió a siempre someterse a la evaluación y el escrutinio. Un gobierno de verdad escucha a sus ciudadanos, dialoga, suma esfuerzos y abre puertas a la sociedad civil. Un gobernador de verdad une a los veracruzanos para resolver problemas y lograr grandes cosas, dijo el peroteño. Y por eso me da mucho gusto reunirme hoy con tan destacados liderazgos de las organizaciones de la sociedad civil nacional. Gracias por su compromiso a favor de México. Gracias por su esfuerzo en defensa de la libertad y de la democracia. Gracias por su trabajo y su lucha a favor de la verdad. Recibo y asumo con humildad y con responsabilidad también el mandato de representar los ideales y aspiraciones de la sociedad civil en defensa de México y en defensa de sus instituciones. En este diálogo, el candidato lamentó que en Veracruz los problemas han empeorado en los últimos años. La inseguridad está peor que nunca, la economía de las familias estancada, la educación olvidada, la salud en ruinas, el campo abandonado, el turismo sin apoyos, las pymes a su suerte, las obras públicas no avanzan. La gente me lo dice a diario en el norte, el centro y el sur del estado. Expuso las 10 para un Veracruz de 10 y contrastó su planteamiento con el de quienes dijo están dispuestos a todo para seguir abusando del poder para su beneficio, y alertó sobre los riesgos de votar por quien ha mentido sobre su origen, su riqueza y sobre la refinería de Dos Bocas. Llamó la atención sobre el riesgo de condenar a Veracruz a 6 años más de mediocridad con un gobierno incompetente, ineficaz, cerrado a la sociedad, a los sueños de los jóvenes, a las justas demandas de las mujeres, a las necesidades del campo, de las empresas. Es cierto, en el pasado no hemos tenido los mejores gobernantes, pero Cuitláhuac García es sin duda el peor entre los peores, ya que nuestros problemas han empeorado en los últimos años. La inseguridad está peor que nunca por la política de abrazos a los delincuentes y balazos a los ciudadanos. La economía de las familias está estancada y el dinero no alcanza. La educación, como ya lo oímos, está abandonada. Miles de niños y jóvenes no reciben la instrucción que necesitan y merecen. La salud está en ruinas. Hay desabasto de medicinas, no hay consultas ni equipo para nuestros médicos. La gente me lo dice a diario en el norte, el centro y sur del estado. El campo está abandonado. El campo está abandonado, como también el turismo no recibe apoyo. En cambio, dijo, si ganamos nosotros, tendremos un gobierno de verdad que apoye a jóvenes, defienda a mujeres y promueva el progreso de empresas, adelantó. Pepe Yunes agradeció la presencia de Claudia X González, de Gaby Sterling, Ana Luisa Medina, Beatriz Leisegui, así como la participación de Organización del Poder Ciudadano Veracruz en este evento. Y hablando de cómo está la infraestructura de salud en México, ayer hubo un incendio en la delegación estatal del ISSSTE, en Acapulco, un incendio en el elevador y el techo de las instalaciones. Un techo de unicel, de un edificio que todavía se encuentra en remodelación tras el impacto del huracán Otis. Hace 5 meses cayó el Otis, en octubre del año pasado. ¿Se quedó gente en el elevador? El Acapulco después de Otis. Yo recuerdo a López Obrador diciendo que para Navidad del año pasado quedaría todo en Acapulco como antes del huracán. Estarían felices. 5 meses después todavía hay instalaciones tan importantes como la delegación del ISSSTE en remodelación, y ahí fue el incendio. Bueno, pues esta última sin duda es muy mala noticia, pero le tengo otra que puede ser peor, que nos toca más de cerca. Después de los estudios y declaraciones realizados por científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas,
se ha confirmado que la extinción del glaciar Jamapa será en menos de 7 años. Científicos e investigadores del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, del Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnicus, científicos mexicanos especializados en cambio climático y glaciología, investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM, de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, todos coinciden dentro de sus estudios y proyecciones que la pérdida total del glaciar Jamapa se proyecta para el año 2030 y no para la proyección al año 2050 que habían dicho. ¿Y sabe por qué nos vemos involucrados? Porque el glaciar Jamapa, en el Pico de Orizaba, ese glaciar que desaparecerá por completo en los próximos 7 años, provee de agua a más de 2 millones de veracruzanos. Son muchos municipios, con sus ciudades, sus comunidades, sus ingenios, muchas otras empresas, miles de hectáreas productivas, cientos de actividades agropecuarias. Todo requiere del agua para vivir, para subsistir, para trabajar, para producir. Y se está acabando, viene del Jamapa. Ya no habrá más en 7 años. La organización Salvemos al Pico de Orizaba reitera la urgencia de llevar a cabo en forma emergente acciones como preservar y conservar los árboles existentes, el combate y erradicación a todo tipo de incendio forestal, actividades de recuperación, conservación y mantenimiento al 6% del bosque existente dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba y prepararnos para el periodo de huracanes y ciclones que se pronostican más intensos para esta temporada. Le comparto una frase del doctor Alberto Huerta Aguilar del Tecnológico de Monterrey. La extinción del glaciar Jamapa implica el fin de una era ecológica en un capítulo no muy grato para la vida humana. Bailando sobre el tapanco que se instaló para su evento de campaña, la candidata Claudia Sheinbaum, bailando, estuvo a punto de sufrir un accidente que afortunadamente no pasó de un resbalón. Cuidado, aquí lo dejamos por hoy. Yo lo espero mañana, si Dios y usted lo permiten. Mientras tanto, pórtese como le dé su regalada gana, pero cuídese del calor. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.